שלום, אנחנו לומדים את מאמר Estamos leyendo de un artículo de Rabash, que es verás mi espalda, pero no se verá mi rostro en el trabajo. Pueden encontrar el artículo en el sistema de Arvut. También pueden mandar preguntas y las preguntas relevantes serán hechas durante el curso de la lección. De nuevo, artículo de Rabash, que es verás mi espalda, pero no se verá mi rostro en el trabajo. Rav. De esta forma, necesitamos llegar al propósito de la creación. O no, si no, estamos siguiendo la espalda del Creador, pero estamos exigiendo el rostro. ¿Sí? Bueno, veamos. ¿Qué es verás mi espalda, pero no se verá mi rostro en el trabajo? Se sabe que el orden del trabajo para lograr el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, es de dos maneras. Una, la manera de la mente, que es la fe por encima de la razón, es una manera que se llama contra la razón. Es decir, la razón de una persona determina si vale la pena hacer algo o no. De acuerdo con la regla de que uno no puede ir en contra de la razón, se deduce que una persona se encarga de servir al Creador, incluso si la mente no entiende que vale la pena. Y, sin embargo, una persona asume la fe en los sabios, quienes determinaron por nosotros cómo servir al Creador. Dijeron que debemos seguir las reglas de la Torá y no de acuerdo con el intelecto. Y esto se llama mente. 2. La manera del corazón, que significa el deseo de recibir, y debe trabajar contra el deseo, es decir, trabajar y hacer las cosas para obtener el deseo de otorgar. Esto se llama corazón. Dado que el hombre por naturaleza nace con el deseo de recibir para sí mismo, cuando quiere trabajar con el fin de otorgar, se le muestra para que sepa que el deseo de recibir es malo. Sin embargo, no debe ver de inmediato cuánto lo controla el deseo de recibir, lo que significa saber qué tan malo es y que nos controla hasta el punto de que uno no puede salir de su control por sí mismo. Si uno viera el poder del mal dentro de él y cuán lejos está del Creador debido a este mal, diría, el control del mal en mí es mayor que en el resto de la gente. Entonces, ¿cómo puedo vencerlo? Estoy desperdiciando mi esfuerzo, ya que todo mi esfuerzo será en vano, porque no veo ninguna forma de salir del control del deseo de recibir. Y el deseo de recibir es todo el mal, lo que significa el único obstáculo para lograr Devekut y equivalencia de forma. Por lo tanto, es mejor para mí escapar de esta campaña. Debido a que el mal no se le revela de inmediato, sino poco a poco, es decir, le dan un ascenso. Entonces, él piensa
que ya no tiene ningún mal, ya que durante el ascenso siente que está cerca del Creador y ya no necesita que el Creador lo ayude más, porque piensa que permanecerá en este ascenso para siempre. Por ahora ve que todo es vanidad de vanidades y lo más importante es acercarse al Creador. Pero como una persona debe ver todo el mal dentro de él para que pueda rezar con todo su corazón, porque solo entonces tiene un kli completo, lo que significa una verdadera carencia. Por lo tanto, recibe un descenso desde arriba. En otras palabras, se le muestra un poco más del mal que se encuentra en el deseo de recibir y en el que no pensó. Esto continúa repetidamente y cada vez se le revela un poco más de mal. Si no escapa de la campaña, cuando llega al fondo de su mal, el Creador le brinda la ayuda necesaria que se dirige a él para salvarlo del control del mal dentro de él. En ese momento, una persona es recompensada con el deseo de otorgar, llamado segunda naturaleza, y luego recibe la apertura de los ojos en la Torá. Por lo tanto, se deduce que no es como uno piensa acerca de cómo debería ser el orden del trabajo, según su punto de vista. Más bien, el Creador tiene un orden diferente. Debería decirse sobre esto, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. En otras palabras, una persona entiende que el orden del mundo es que una persona aprende alguna ciencia o profesión y cada día avanza y comprende más y más, hasta que comprende su campo de experiencia en su totalidad. Por lo tanto, una vez que esté acostumbrado al trabajo, tal como lo recibió mientras aprendía, significa que todo en lo que deberíamos trabajar es en la práctica. En otras palabras, a uno se le enseña a asumir la fe, creer en el Creador y creer en los sabios que nos prepararon el camino para observar la Torá y las mitzvot. Y todo lo que uno necesita recordar al participar en la Torá y las mitzvot es que él está observando las mitzvot del Creador, quien nos ordenó a través de Moshe y los sabios que los siguieron. Y así seremos recompensados en este mundo y en el mundo por venir. Esta es la manera del comienzo del trabajo del hombre en la Torá y las mitzvot. Esto se llama trabajo en la práctica, lo que significa que uno debe recordar mientras observa la Torá y las mitzvot que está observando el mandamiento del Creador. Esto se llama trabajo del público en general. Esto también se llama inanimado de Kedusha. Después, cuando está acostumbrado a trabajar en la práctica y lo observa con gusto, ya que fue recompensado con la observación de las mitzvot del Creador, podemos hablar de la intención. Sin embargo, antes de observar la Torah y las mitzvot, como el público en general, es decir, en la práctica, no podemos hablar con esa persona sobre la intención. Esto es como dijo Maimónides, que la intención, que se llama lishma,
no se revela a ninguna persona, más bien hasta que adquieran conocimiento y adquieran mucha sabiduría, les revelan ese secreto poco a poco. זאת אומרת שהכלל ישראל הנקרא בחינת דומם דקדושה מאיר להם בחינת אמונה. Eso significa que Israel en general, que se llama inanimado de Kedusha, la fe brilla para ellos como luz circundante y por la fuerza de esto una persona puede observar la Torah y las mitzvot en la práctica. Sin embargo, aquellos que todavía no están observando la Torah y las mitzvot, incluso a la manera del público en general, ciertamente es imposible hablar con ellos acerca de la intención. Por el contrario, aquellos que están bien en términos del público en general, sin embargo, sienten un impulso interno de que también existe la cuestión de la intención, ya que escucharon que también existe la cuestión de tener que hacer todas las acciones en nombre de los cielos, llamado Lishma. Entonces un deseo despierta en sus corazones para también ser parte de las personas que participan en la Torah y las mitzvot en nombre de los cielos. Hay varias interpretaciones sobre en nombre de los cielos. Una, se dedica a la Torah y las mitzvot en nombre de los cielos, lo que significa que no está observando la Torah y las mitzvot por honor o por dinero, sino solo porque el Creador nos ordenó a través de Moshe que debemos observar sus mitzvot. Es por eso que observamos y no por honor o por dinero. Se deduce que esto se llama en nombre de los cielos, lo que significa que el Creador nos ordenó observar la Torah y las mitzvot. Sin embargo, a cambio de esto, la persona quiere que el Creador le pague una recompensa. Como nuestros sabios dijeron, puedes confiar en tu dueño que te recompensará por tu trabajo. Hay un segundo significado para el asunto de en nombre de los cielos. El beneficio propio no es la razón que lo obliga a observar la Torah y las mitzvot, sino la importancia y la grandeza del Creador lo obliga a dedicarse a la Torah y las mitzvot. En otras palabras, la razón por la que quiere participar en la Torah y las mitzvot es servir al Rey y observar sus mandamientos. Resulta que la recompensa no es la razón, como explicamos acerca de la primera manera de en nombre de los cielos, donde la razón por la que observa la Torah y las mitzvot es su deseo de que el Creador le pague una recompensa, ya que él no observa la Torah y las mitzvot para las personas, sino que trabaja humildemente para que nadie sepa de su trabajo en la Torah y las mitzvot, sino el Creador, por lo que quiere que el Creador lo recompense. De ello se deduce que el beneficio propio es la razón. Pero cuando quiere trabajar solo por la grandeza del Rey, eso se llama en nombre de los cielos, lo que significa que la intención de la recompensa es que está sirviendo al Creador. Así es como está escrito en el Sulam, que debe temer al Creador, por eso, porque Él es grande y gobierna sobre todo.
Por lo tanto, se deduce que precisamente cuando uno no trabaja para recibir una recompensa, sino que su intención es en nombre de los cielos, es decir, que la grandeza del Creador lo obliga a observar la Torah y las mitzvot, eso se llama lishma. Es decir, no es la recompensa, sino la grandeza del Creador, que es el motivo por el cual él observa la Torah y las mitzvot. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué significa que dijeron, puedes confiar en que el dueño te recompensará por tu trabajo si la persona no está trabajando para obtener una recompensa? Debemos interpretar que aquellos que trabajan no para recibir recompensa significa que quieren trabajar con el fin de otorgar. Sin embargo, el cuerpo se opone a esto y no pueden sobreponerse al deseo de recibir para sí mismos. Sin embargo, desean esto y rezan al Creador para que les ayude a poder trabajar sin ninguna recompensa. En ese momento, el Creador escucha su oración y les da una segunda naturaleza llamada deseo de otorgar. Y esta es su recompensa, que son recompensados con trabajar solo en beneficio del Creador. Sin embargo, debemos saber que precisamente cuando uno comienza a trabajar con el fin de otorgar, cuando quiere alcanzar este grado, ya que está en contra de la naturaleza, y uno no puede llegar a esto por sí mismo, sino que el Creador debe darle el deseo de otorgar, dado que existe una regla de que no hay llenado sin carencia, porque es imposible llenar algo donde no hay un receptáculo llamado carencia. Y dado que la carencia por la incapacidad para realizar actos de otorgamiento tampoco está en nuestras manos poder sentir, sino que ese sentimiento de que una persona debe trabajar con el fin de otorgar, la persona pregunta, ¿con qué propósito quiero realizar actos de otorgamiento? Entonces, primero se debe sentir que sin el deseo de otorgar, es carente, es decir, separado del Creador debido a la disparidad de forma. Sin embargo, esto tampoco se puede sentir, sino más bien esto, lo que significa el sentimiento del mal que existe en el deseo de recibir para sí mismo, y por esto se separa del Creador. Esto tampoco puede entender, ya que él pregunta, ¿qué obtendrás de hacer todo con el fin de otorgar? Con estas preguntas pierde el deseo y la necesidad de hacer todo con el fin de otorgar. Por lo tanto, precisamente a través de la luz de la Torah, que ilumina a la persona incluso cuando aprende lo lishma, esta luz le da a la persona la capacidad de sentir la carencia y la necesidad de obtener el deseo de otorgar. Sin embargo, no se muestra todo el mal que está en el deseo de recibir, sino que se muestra un poco cada vez. Después de cada descenso, cuando ve que está separado y no tiene ganas de trabajar, recibe un ascenso. Y después de cada ascenso obtiene otro descenso
hasta que se le revele todo el mal. Luego, una vez que tiene una carencia completa, recibe de arriba el deseo de otorgar. Pero en medio del trabajo, cuando una persona sufre un descenso, quiere escapar de la campaña. Este estado se llama Ajoraim, lo que significa que no lo ilumina la fe para continuar en el trabajo y comprende que el Creador debe comportarse con él como el hombre entiende. Sin embargo, el Creador hace lo que él quiere y no lo que la persona quiere. Quien piensa que el orden del trabajo debe ser similar a todas las profesiones que una persona aprende y que cada día avanza. Aquí, sin embargo, una persona ve que cada día está retrocediendo. Es decir, cada día ve que está en un estado de Ajoraim. Pero en verdad, el Creador se comporta con él como él piensa y no como piensa la persona. En consecuencia, vemos que el orden del trabajo es opuesto a la opinión del hombre, porque el hombre comprende que al tener un ascenso en grado cada vez logrará la realización de la meta. Pero el Creador piensa lo contrario, ya que si una persona permaneciera en un estado de ascenso, él se consideraría completo. Es decir, no vería ninguna deficiencia en su trabajo y luego se quedaría en un estado de inanimado. No sentiría que el mal que hay en él debido al deseo de recibir es malo, ya que no vería que le impide participar en la Torah las mitzvot y no sabría qué es Ajoraim, es decir, lo que significa que la Torah y las mitzvot no iluminan. Más bien, él siempre estaría feliz de estar sirviendo al Creador y observando sus mandamientos. Existe una regla que de arriba no se dan lujos, lo que significa que cuando uno no siente que le falta lo esencial, está prohibido darle lujos. Hay una regla que dice que cuando a una persona le faltan las necesidades de la vida, es decir, cuando le falta el aliento de la vida, llamado Devekut con el Creador, llamado fe completa, no se puede decir que se le debe dar lujos, a saber, cosas que una persona no siente que necesita y sin las cuales no puede vivir. En espiritualidad, esto se llama lujos. Es decir, precisamente cuando una persona le pide al Creador que le dé algo que necesita tanto, hasta el punto que sin ello su vida no tiene valor. Esto se llama necesidad. Y esto se llama hasta el punto que sin ello su vida no tiene valor. Es decir, un deseo verdadero, lo que significa una carencia que merece ser satisfecha. Pero si su deseo no es tan grande, se considera como lujos. Por lo tanto, cuando uno está satisfecho con la Torah las mitzvot en la práctica, no se puede decir que se le debe dar un mayor grado, ya que no necesita tanta salvación. De ello se deduce que uno no puede ascender los peldaños de la santidad a menos que sienta que está en absoluta bajeza.
Esto se llama un estado de Ajoraim. Por lo tanto, cuando se encuentra en un estado de Ajoraim, puede recibir un Kli llamado deseo de recibir ayuda de arriba. Y la ayuda que viene de arriba se llama un alma, como está escrito en el Zohar. El que viene a purificarse es ayudado. Él pregunta, ¿con qué? Y la respuesta es, con un alma santa. Cada vez que pide ayuda, recibe un mayor grado hasta que es recompensado con alcanzar el naranjai en su alma. Con esto debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Qué es y verás mi espalda, pero mi cara no será vista? Debemos interpretar y verás. Significa que si una persona quiere ser recompensada con ver, es decir, con abrir los ojos en la Torah, es decir, la Torah, que son los nombres del Creador, una persona no puede ser recompensada con esto durante un ascenso. Cuando ve que la Torah y las Mitzvot le iluminan y le dan satisfacción. Y quiere tener un mayor grado cada vez, como se hace en asuntos corporales, donde cada vez una persona ve que está agregando para obtener lo que quiere, tanto cuando aprende alguna profesión o alguna ciencia. Se deduce que la persona siempre está en ascenso, llamado panim. En espiritualidad es lo contrario, específicamente desde el estado de Ajoraim, desde estados que no iluminan, es decir, específicamente desde descensos, cuando cada vez aparece más mal en él, es decir, la medida del mal en el deseo de recibir, como obstaculiza a uno para lograr el objetivo para el que fue creado. Esto es así porque una persona no puede recibir ayuda del Creador a menos que se encuentre en un estado en el que sienta la verdadera carencia. Se deduce que el hombre no puede decir que el Creador no lo está mirando cuando ve que está retrocediendo. Más bien, este Ajoraim que siente la persona viene de arriba. Es decir, el Creador le ha brindado ayuda al ver el mal que está en el deseo de recibir. Se deduce que la persona está avanzando, pero no de acuerdo con su punto de vista, sino de acuerdo con el punto de vista del Creador, como está escrito, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Eso significa que el Creador lo ayuda primero, haciéndole sentir cada vez más la medida del mal que está en el deseo de recibir, ya que, como se dijo anteriormente, es imposible revelarle todo el mal de una vez, sino cada vez se revela una pequeña cantidad en él, ya que si uno viera todo el mal a la vez, escaparía de la campaña. Por lo tanto, se le revela poco a poco hasta que ve su verdadera medida. En ese momento tiene una verdadera necesidad de su ayuda y luego es recompensado con extender el naranjai de su alma. Ese es el significado de lo que está escrito, y verás mi espalda. Precisamente a través de los estados de Ajoraim se puede ser recompensado con el objetivo.
Con esto podemos interpretar lo que está escrito. El Señor no puso su amor sobre ti, ni te eligió porque eras más numeroso que cualquier otro pueblo, porque son el menor de todos los pueblos. Deberíamos preguntarnos, ¿quién nos enseña esto? ¿Alguien piensa que el pueblo de Israel es más numeroso que todas las naciones? Entonces el versículo viene a decirnos para que no nos equivoquemos de que el Creador nos eligió, porque el pueblo de Israel es más numeroso que todas las naciones. Más bien debemos interpretar que cuando hablamos del trabajo, ya sea que hablamos de Israel o que hablamos de las naciones del mundo, estamos hablando dentro de la misma persona, como está escrito en el Zohar. Todo hombre es un pequeño mundo en sí mismo. Por lo tanto, debemos interpretar que a veces el hombre está en un estado donde la cualidad de Israel dentro de él es mayor que la cualidad de las naciones del mundo en él. En otras palabras, él está en un estado de ascenso. Esto es así cuando siente que está completo en la Torah y las mitzvot. Por lo tanto, por esto se puede recompensarlo con el amor del Creador, ya que tiene sentido que cuando uno siente que está caminando en el camino correcto, de acuerdo con la opinión de uno, cuando está trabajando a la manera del público en general, y por eso el Creador debería amarlo. Sobre esto viene la respuesta. El Señor no puso su amor sobre ti, ni te eligió porque eras más en número que cualquier otro pueblo. La pregunta es, ¿por qué el Creador no favorece a una persona cuando siente que está sirviendo al Creador en plenitud? La respuesta es, como se dijo anteriormente, que la persona no necesita la ayuda del Creador para ser recompensada con el amor del Creador, ya que siente que está completo en términos de la práctica, que es un inanimado de Kedusha. Pero el versículo dice, los deseo porque eran el menor de todos los pueblos. En otras palabras, específicamente del estado en el que sienten que son el menor de todos los pueblos, que todos los deseos de las naciones del mundo los gobiernan. Y el Israel en ustedes no merece un nombre. Y ven el mal dentro de ustedes en toda su extensión. Entonces rezan para que yo les ayude. Y ahora tienen una verdadera necesidad, ya que sienten lo lejos que están de hacer algo con el fin de otorgar. Entonces llega el momento adecuado para darles ayuda, ya que entonces están pidiendo necesidades y no lujos. En un estado de ascenso, una persona no necesita que el Creador lo ayude, excepto por los lujos, como está escrito. El Señor no los deseó porque eran más en número que cualquier otro pueblo, porque entonces no me precisan para asuntos necesarios, ya que su estado es más numeroso que cualquier otro pueblo, y sienten que están gobernando el mal en ustedes de la forma del público en general, que es la práctica. Entonces, ¿por qué el Creador los deseaba a ustedes? Es precisamente de los estados donde son el menor de todos los pueblos, cuando las naciones del mundo gobiernan la cualidad de Israel en ustedes y me gritan ayuda con todos sus corazones. Entonces los amo y solo entonces puedo cumplir todo lo que prometí a los patriarcas sobre la herencia de la tierra. Porque ahora tienen los kelim
para recibir mi bendición, כלים דהשפעה. es decir, vasijas de otorgamiento. כלים דהשפעה, אז הוא יכול Porque cuando el hombre tiene vasijas de otorgamiento, entonces él puede recibir la bendición de arriba. שאין האדם צריך להתפעל שבזמן הירידה De todo lo anterior se deduce que el hombre no necesita estar impresionado cuando durante el descenso el mal viene a discutir con él y le hace entender que tú ves que no estás avanzando en el trabajo, por lo que te aconsejo que huyas de este camino, que es un trabajo de otorgamiento, בדרך y que trabajes de la manera que el público en general רק בזמן trabaja, המעשה. es decir, ואז הוא הזמן solo con acciones. של בחינת הבחירה. Ese es el momento de la elección. או להתגבר ולומר, Sobreponerse y decir, אני רואה את האמת, ahora veo la verdad, אני מרוב cuán lejos estoy del Creador, ורק y השם solo Él יכול לעזור. puede ayudar. והוא מאמין במה שכתוב, כי אתה שומע Y para creer lo que está escrito, porque tú escuchas la plegaria de cada boca, גם כן השם עוזר. lo que significa que aunque no sea digno de ser ayudado, el Creador aún lo ayuda. היות שאני Por lo tanto, dice, ciertamente obtendré ayuda de lo alto, ya que siento que la ayuda que el Creador me dará ahora es realmente revivir a los muertos. אם האדם לא זוכה, Pero si una persona no es recompensada, escapa de la campaña y no dice, קשרים, y dice que este trabajo pertenece a aquellos que tienen talento, והזה pero que él no es apto para ello. Sin embargo, nuestros sabios dijeron sobre esto, los caminos del Señor son rectos, los justos caminan en ellos y los malvados fallan en ellos. Por lo tanto, no huir. Rav. Gracias, Niv. Bueno, tenemos Kabiu 9. לא רצו לשאול. No, they didn't want to ask. ¿Pregunta? ¿No querían preguntar? Fue un error. Ok, disculpe. טוב, H4. 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 אני שואל לגבי ירידה או עוביות. Estoy preguntando sobre el descenso o el aviut en la decena o el individuo dentro de la decena. El descenso es una oportunidad de desarrollar un kli. Típicamente siento que lo que yo hago o lo que hacemos lo hago para mí. Y nosotros queremos que este problema desaparezca, pero no vemos que es una oportunidad para desarrollar un kli. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo deberíamos de relacionarnos con los amigos que están en descenso? ¿Cómo podemos ayudar al amigo que desarrolle su kli y que no simplemente se escape por este descenso, Rav? La forma más correcta es dar un ejemplo. Dar un ejemplo. Todos ustedes están en una decena, en un kli, en una vasija. El Creador está influyéndolos. Por lo tanto, dense entre ustedes ejemplos, alumno. Y cuando la decena siente ese aviut, el espesor, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajamos con esto? Para que no seamos alejados del trabajo, más bien ayudados. Rav, ¿ayudados con qué? Rav, alumno, con el aviut, es decir, cuando nacen diferentes deseos en diferentes amigos y en general la decena es incapaz de trabajar con estos deseos para unirse más, Rav. Necesitan ver, mirarse entre ustedes y aprender los unos de los otros y dirigirse al Creador y pedir la fuerza, el poder de la conexión, que esto more entre ustedes, que el Creador sea en una pequeña forma revelado
y entonces sientan que están listos para la conexión. Alumno. Entonces, básicamente, ese estado nos está pidiendo más esfuerzo. Claro que sí, dice Rav. Por supuesto que sí. Carmiel. Dice Rav, está escrito que todo Israel es el inanimado sagrado y que la luz brilla en ellos y les da el poder de realizar la Torah en práctica. Este término, el sagrado inanimado, es el público en general de Israel. Eso es nuevo para mí. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos conectarnos con esa fuerza, Rav? Todo Israel, Rav, todo Israel es el público en general, ¿sí? El público en general que todavía tiene como una inclinación y están en el camino para revelar al Creador, pero es el público en general. Alumno, pero ¿cómo es que puedo conectarme con esto? Es decir, yo estoy trabajando en la decena, ¿sí? No es el público en general, más bien es la decena. Y tampoco es todo Israel. Y dice aquí que tenemos que conectarnos con esta fuerza para poder empezar el trabajo. Rav, si tú estás trabajando en una decena, entonces tienes que pertenecer a la decena y tienes que realmente y constantemente asumir la forma de la decena y ser incorporado en ese lugar, ahí, en la decena. Haifa 3. Está escrito aquí, ayuda que viene de los cielos, se llama un alma. ¿Puede usted elaborar sobre esto, Rav? Cuando la ayuda le viene a la persona, viene del Creador, viene de lo alto de los cielos. La fuerza del otorgamiento, la fuerza divina. Y esto salva a la persona, eleva a la persona a un nivel más alto. PT 35. Gracias, Rav. ¿Qué significa llegar a un estado de carencia? La carencia se convierte en una necesidad, Rav. La necesidad significa que yo necesito recibir esto, no importa cuál es el costo, el precio. Y esto también lo podemos decir sobre nuestras vidas, ¿sí? Que esa deficiencia que yo tenía antes ya no es tan importante. Nosotros sentimos esto ahora como algo que realmente es importante. Alumno, yo siento que nuestros esfuerzos para traer esta luz que reforma nos da el reconocimiento del mal y nos corrige también en paralelo. ¿Es correcto, Rav? Correcto. Por eso está escrito que el que es más grande que su amigo, su inclinación es más grande también. KBU 4. Hola, Rav, hola, Cli Mundial. Es interesante porque en el texto habla sobre una profesión para recibir grados más altos. Entonces, si yo quiero verme, si yo soy recompensado con percibir algo en la Torah, entonces no me darán esa habilidad porque será para mí. Y en vez de eso me darán un descenso. Y justamente con ese descenso yo seré capaz de desarrollar una deficiencia. Y luego yo podré pedir por los amigos y no pedir por mí mismo. Rav, nosotros aclararemos esto
incidents. Hay muchos detalles en esto. Women Ukraine too. Ucrania 2, damas. Скажите, Рав, вот у меня в жизни было, Gracias, querido Rab. Buenos días. Por favor, díganos. я обращалась к En mi vida, просто я стояла перед ним и говорила, или забери меня, или yo как мне достичь he tenido dos estados donde yo me dirijo al Creador желания, y le he pedido que me saque de este mundo o que me ayude. Entonces, ¿cómo puedo conectarme a este deseo de otorgar? Es decir, tener una necesidad, una deficiencia para otorgar. ¿Cómo? Rav, tienes que trabajar en esto. Tenemos que pensar cuál es este deseo, cuál es el deseo que me gobierna, que me controla y cómo puedo avanzar hacia la meta y quién está despertando esta meta. Alumna, ¿qué significa qué deseo me gobierna? Es decir, un deseo de recibir o otorgar, o qué es lo que quiero recibir. Rav, correcto, por supuesto. Gracias, Rav. Mac 4. Раф, скажите, как из индивидуальной работы по выходу из желания получать мы в десятке соединяемся вместе? ¿Cómo del trabajo individual, escapando del deseo de recibir, nos podemos conectar con la decena? Rav, nosotros queremos estar por sobre el deseo de recibir individual y conectarnos en ese deseo de otorgar. Entonces, de esta forma, gradualmente realizaremos ciertas acciones y el Creador brillará sobre estas acciones con su luz. Entonces, resulta que gradualmente entramos en el deseo de otorgar. Alumno, de mi experiencia, que en primer lugar el Creador te acerca más a un amigo y luego hay un deseo a conectarte a otros amigos y sentir que solamente en la conexión entre nosotros llegamos a la meta. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo hacer con respecto a los amigos para que los amigos no entren en un estado de Ajoraim? Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo por los amigos? Rav, debes elevarte por sobre el deseo para ti mismo y conectarte con los amigos, alumno. Es decir, si yo les demuestro un ejemplo, a través de ese ejemplo una fuerza superior viene y los influye y no tendrán que entrar en Ajoraim, o el estado de Ajoraim es importante y necesario. Rav, no todos tenemos que atravesar por el Ajoraim, o sino ¿de dónde sacaremos las vasijas? Moscú 7. Неожиданный вывод здесь получается у Раваша, что не следует человеку молиться. Es un artículo hermoso y en la conclusión Ravash llega a que la persona no debe orar durante el descenso y no debe pelear contra esto, porque eso me sorprende, porque típicamente es en los estados de descenso donde empieza el trabajo y desde los estados de descenso uno se dirige al Creador. Por lo tanto, ¿qué significa discutir y no orar? Rav, tendremos que leer este artículo de nuevo y luego todo se va a organizar correctamente. África. Buenos días, Rav. Entonces está escrito en el texto que de a menudo cuando una persona está trabajando en la práctica y está contento con este trabajo porque observa las mitzvot del Creador, podemos observar la intención. Es decir, en la práctica, no podemos hablarle a esa persona sobre la intención. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Durante Pesaj, por ejemplo, ponemos mucha preparación especial y tratamos de tener una intención correcta sobre las acciones. ¿Hay un mérito para que nosotros ahora, en la preparación
a tratar de respetar otras mitzvot, como lo que está escrito en este texto. Rav, solamente necesitamos realizar esfuerzos más grandes para conectarnos con los amigos. Esa es la cosa principal. Alumno. Si puedo continuar, por favor. Entonces, ¿cómo interpretamos las mitzvot? ¿Cómo podemos entender qué es esto de hacer más esfuerzos en conexión? ¿Y cómo podemos interpretar esto en relación a las mitzvot? ¿Cómo podemos entender lo que está escrito aquí y tratar de aplicarlo en relación a las conexiones en el grupo? Rav, mitzvot, mandamientos, son todo tipo de maneras, todo tipo de formas de conexión entre nosotros. Formas de conexiones entre nosotros. Latín 14, adelante. Buenas noches, Rab. ¿Cuál es la promesa que el Boré le realizó a los patriarcas? No entendí la pregunta. ¿Cuál es la promesa que el Boré le realizó a los patriarcas? No sé qué responder. Necesita hacer una pregunta completa. ¿Qué significa que el Creador le prometió? El texto dice lo siguiente: tú me pediste con todo tu corazón y yo te amo, y solamente entonces yo puedo hacer la promesa sobre la herencia de la tierra. Rav, ok, a través... El Creador promete que los hijos heredarán la tierra de Israel. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, entonces esa es la respuesta, digamos, vivir con él. Que los hijos heredarán la tierra. Tierra significa deseo. Por lo tanto, los hijos recibirán el deseo o la tierra de Israel. Y entonces el Creador podrá dárselo. Turquía 2. Onlu olarak nasıl çoğunluğun bu haftada inşa edecek kişiliğinin ruhunu genişletebilir? Querido Rav, ¿cómo puede la decena construir la plegaria de los muchos para poder ampliar el alma de la vasija? Rav, ¿cómo es que la decena? ¿Cómo? ¿Cómo podemos construir una plegaria para poder ampliar el alma? Rav, una plegaria debería ser por la conexión entre todos, para que entonces nuestra vasija sea más grande, más compleja, y dentro de ella podamos sentir al Creador de una forma más fuerte, y nosotros junto con el Creador, y entonces de esta forma creceremos. Bueno. Kiev 1.
Спасибо. Насколько я понял, одна из основных точек в этой статье, что Gracias. De acuerdo a lo que entendí, uno de los puntos principales en el artículo es que hay placer en el trabajo. Y luego la persona que disfruta el trabajo no puede recibir un grado más alto porque no anhela ayuda del Creador. Sin embargo, hace unos días atrás leímos que Rabash dijo que justamente en el descenso hay un ascenso, porque la mitzvah induce una mitzvah. Por lo tanto, veo que el estado ideal es estar en una deficiencia y felicidad. Rav, bueno, sí, supongo que sí. Alumno, entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cuál es el rol de la decena en esto? ¿Cómo podemos ayudar a los amigos, Rav? La decena debe en primera instancia preocuparse por la decena. Cuando hay tal sociedad, tal sensación que uno está dentro de tus amigos, junto con tus amigos, entonces en esto determina tu estado espiritual y esto es lo que te lleva o te mueve hacia el futuro. Entonces, ¿el rol de la decena es generar una atmósfera general? Sí, dice Rav. Cambio 7. Hoy en nuestra decena tuvimos una discusión muy fuerte y le pedí a los amigos que tenía una necesidad espiritual. La pregunta es si el deseo de otorgar es un extra o una necesidad, un lujo o una necesidad. Disculpe, no se puede escuchar muy bien la pregunta. El micrófono está un poco bajo. Rav, es una necesidad, porque sin la intención no seremos similares al Creador. De hecho, es la cosa más importante. Kazajstán, Kirguistán. Buenos días, Rav. Como yo lo entendí, acciones sin intenciones no son en nombre del Creador, pero para que sea para el Creador tenemos que agregar la intención, ¿sí? ¿Qué es la intención y cómo puedo agregar la intención a la acción, Rav? ¿Cómo le agrego la intención a la acción? Por cada acción yo tengo que agregarle la intención. ¿Por qué estoy realizando esto? ¿En nombre de quién? ¿Para qué? Etcétera. Entonces resulta que yo tengo una acción completa. Como fue escrito, un mandamiento o una intención sin una intención es como un cuerpo sin un alma. Es decir, si no pienso en el resultado de la acción, entonces mi acción está muerta. Alumno. Rav, si puedo precisar la pregunta. ¿Qué es lo que debo aspirar? ¿Qué resultado debo anticipar? Rav, anticipa que el Creador te dé un resultado. Bulgaria, 1. Hola, Rav. Resulta que de este artículo vemos que cuando una persona está en un ascenso, se encuentra en lujos, pero cuando está en un descenso, está en una deficiencia. A menudo oramos para una deficiencia. ¿Eso significa que estamos orando para un descenso? Rav. Sí. Nosotros, sin embargo, tenemos que pensar sobre este estado. No en qué estado estamos, más bien en qué estado quiere el Creador en que nos
entremos. Esa es la intención correcta. Y de eso yo seré capaz de trabajar en forma correcta. Alumno, ¿es correcto entonces orar para incrementar la necesidad por la conexión y otorgamiento? Rav, sí. Turquía 4. Gracias, Rav. Está escrito aquí, es muy interesante. La respuesta a esto es que la persona no necesita anticipar algo, no se entendió, la persona se siente completa en la acción que es el inanimado de Kedusha. ¿Cómo podemos entender esto? Rav, yo no entendí tu pregunta, alumno. Está escrito en el artículo que ahora viene la respuesta, que la persona no necesita su ayuda porque la persona se siente completa con relación a la acción, que es el inanimado de Kedusha. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que está escrito en esto, Rav? Está escrito en el artículo. La pregunta es, ¿por qué el ascenso no favorece a la persona cuando siente que está sirviendo al Creador en plenitud? La respuesta, como está escrito arriba, que la persona no necesita la ayuda del Creador porque siente que es completo en la práctica y es el inanimado de Kedusha. ¿Qué es este estado de inanimado de Kedusha? Que la persona es el inanimado de Kedusha, porque es inanimado en el que no tiene ninguna fuerza de movimiento por sí sola, pero de todas maneras quiere estar en plenitud, es decir, para otorgar. Ese es el primer grado de la persona. Alumno. Sí, pero en el artículo dice que la persona no necesita la ayuda del Creador para lograr el amor del Creador. ¿Cómo debo entender esto? Si el Creador no me da una deficiencia completa, ¿cómo voy a recibir ayuda desde lo alto? El Creador te da una deficiencia incompleta y a través del estudio y la conexión con los amigos, tú aumentas tu deficiencia y entonces esa deficiencia se vuelve suficiente para dirigirte al Creador y pedirle la ayuda correcta. Alumno, ¿qué es la ayuda correcta? Rav, la ayuda correcta es que se te da vasijas, poder, entendimiento, cómo puedes crecer y conectarte con los amigos y a través de los amigos te conectas al Creador. Rav, en el camino tú haces esto, por supuesto. Cada uno tiene su propia cuota de trabajo. Gracias, dice el alumno. Bueno. ¿Dónde estamos ahora? PT6. Rav, está escrito que precisamente del estado que uno siente que uno es el más pequeño de todas las naciones, es decir, las naciones, los deseos de las naciones de todo el mundo te están jalando y Israel no merita el nombre, justamente en ese momento tú pides, merita mi ayuda. Entonces, dice el alumno que son los deseos egoístas que gobiernan a la persona y Israel no merita nombre. ¿En qué fase o en qué estado debe la persona pedir ayuda al Creador? No entendí la pregunta, dice Rav. ¿Qué quieres decir de qué estado?
Alumno, ¿de dónde le puedo pedir ayuda al Creador si son las naciones del mundo me están gobernando? Rav, específicamente porque tú sientes que te están controlando. Alumno, ok, entonces, ¿cuál es esa adición que no está siendo controlado? Rav, es algo que no está gobernado por las naciones del mundo, porque justamente ese punto siente que los otros deseos lo están controlando. Alumno, justamente, ¿qué es esa cosa? Esa cosa llamada Israel. Rav, se llama Israel y es un deseo que está en contra de las naciones del mundo. Por lo tanto, la persona se dirige justamente desde ese punto, alumno. ¿Y qué es esa sensación? ¿Es algo que sienten todos los estados, aún el más bajo, donde uno es incapaz de elevarse? Rav, claro que sí, justamente siente que está atrapado, que está siendo encarcelado. Bueno, Tel Aviv 1. Porque es que el inanimado de Kedushá se llama todo Israel, es decir, el público general de Israel, Rav. El inanimado de Kedushá es el público general que son todos atraídos a la realización material. Alumno, ok, nosotros aprendemos que cada estado tiene su estado opuesto. ¿Cuál es el estado opuesto al inanimado de Kedushá? Rav. ¿Cuál es el estado opuesto al inanimado de Kedushá? Rav, explícate, por favor, no te entiendo. Alumno, yo entendí que el inanimado de Kedushá es cuando una persona no tiene poder de avanzar por sí solo, sino tiene un deseo de pedir por los amigos y avanzar a través de ellos al Creador. Rav, ok, digamos que eso es así. Alumno, entonces, ¿cuál es el estado opuesto a este estado? ¿Que sí tiene el poder de mover hacia adelante? Rav, la persona que tiene poder de avanzar por sí sola no es considerado como inanimado. Alumno, entonces hay un grado más alto que el inanimado de Kedushá. Estoy tratando de entender. ¿Qué es el inanimado de Kedushá? ¿Qué es? ¿Qué es ese estado? ¿Es un estado donde la persona puede avanzar por sí solo? ¿Necesita la ayuda del Creador? ¿Es independiente? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Rav? Lo opuesto al inanimado de Kedushá es el vegetativo sagrado de Kedushá, vegetativo de Kedushá. ¿Tú estás preguntando por el lado de Tumá, de las impurezas? Alumno, yo quiero preguntar sobre el tema del avance, Rav. Entonces, del grado de inanimado de Kedushá, tú llegas al inanimado vegetativo, perdón, el vegetativo de Kedushá, alumno, y luego llegas al animado y luego al hablante. Sí, dice Rav, las preguntas son difíciles de entender. Beersheba 4 damas. Buenos días. Quería preguntar con respecto a la cualidad de la plegaria. Cuando uno se dirige a la decena, uno tiene todo tipo de posibilidades de acuerdo al estado que uno se encuentra. Por ejemplo, el estado de un descenso o un ascenso. Venimos con un deseo para ayudar y podemos descender al estado más bajo, donde estamos simplemente sobreviviendo. Entonces la pregunta es, en forma cualitativa, ¿qué es lo mejor? ¿El primer estado o el último estado? El último estado, dice Rav. Alumna, sí, pero en ese estado estamos pidiendo por uno mismo, porque uno está tratando de sobrevivir simplemente. Rav, claro, pero en ese estado tú ves realmente cuán difícil es esto. Turquía 6 damas. Hola, CRI Mundial. Kişi yaptığı her eyleminde özellikle niyetlerinin grubun safhasını etkilediği anlayışa nasıl sahip olacak? Teşekkürler.
Rav, usted dijo que si la persona trabaja en la decena, permanece al grupo. ¿Cómo puedo ver y entender la influencia, el impacto de mis acciones, especialmente a la intención, de acuerdo al grado o de acuerdo a la decena? Rav, tú tienes que ver cuál es tu estado en la decena, en qué medida estás incorporada en ellos y empujándolas hacia la meta. Si no, entonces, ¿cómo serás capaz de tener tales discernimientos? Ita 1. Querido Rav, en el estado de Panim interno, cuando estamos contentos y podemos otorgar, pero en el estado posterior, ¿de dónde recibimos la fuerza para otorgar? Tal vez nos sentimos vacíos, distantes del Creador y necesitamos su ayuda. Entonces, ¿cómo podemos otorgar en los estados de lejanía y descenso? Rav, solamente a través de la plegaria, solamente la plegaria, que yo me conecto con los amigos en la medida posible y yo le pido al Creador que me dé contacto con todos y entonces junto con ellos realizamos un cambio. Bueno, Mac 3. Hola Rav, hola Clima Mundial. Escuché que el Creador me da una deficiencia incompleta, perdón. ¿Cómo completamos esa deficiencia, Rav? ¿Cómo? Bueno, típicamente eso es a través de la plegaria. Como lo sentimos cuando no tenemos suficiente fuerza para la plegaria, conectarnos que el Creador nos contesta. Alumno, ¿cómo es una deficiencia completa diferente que una deficiencia completa? Una deficiencia incompleta completa es la que el Creador responde. Una deficiencia incompleta es una deficiencia que la persona siente, pero el Creador no la responde. Nueva York, está escrito, si su deseo no es grande, entonces es considerado como redundante, lujos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar esos lujos y llegar a ese gran deseo? No se escuchó lo último, Rav. Eso es solamente a través de la conexión juntos, donde cada uno recibe a través de los otros deficiencias, y entonces hay una deficiencia completa formada en cada uno. Y eso es lo que a que el Creador le responde. Reino Unido 1. Gracias, Rav. El artículo dice, cuando llega a lo más profundo de su mal, el Creador le da la ayuda requerida. ¿Acaso hay signos en el camino que nos están diciendo que nos estamos acercando a este estado? Rav. Rav. No todavía, pero nos estamos acercando. Bueno, alumno, gracias. Ok, Holanda 1. Buenos días, querido Rav. ¿Acaso la fuerza de la fe, llegar a esto, es una condición para llegar a la intención correcta? Rav,
sí, por supuesto. Alumno, sí, pero también necesitamos la intención para llegar a la fuerza de la fe, ¿sí? אמונה זה כוח השפעה. La fe es la fuerza del otorgamiento. Y esa fuerza de otorgamiento tiene que ser sentida en la persona, es decir, que está trabajando para lograr esa fuerza. Pero dice que podemos observar la Torah de las Mitzvot en práctica. Para hacer eso, uno necesita esta vasija de otorgamiento, esa fuerza de la fe, ¿sí? Uno necesita una vasija de otorgamiento, o si no, no es posible observarlo, ¿sí? Entonces, ¿dónde viene la intención con esto? ¿Antes o después? יש כוונה שזה רק, אני intention where it's just ויש כוונה שאני מתכוון Hay una intención que me refiero a un cierto futuro, o hay una intención que voy a llegar a algo seguro, correcto. En la intención tenemos varios niveles, si preguntas de eso. So there are, let's say, so that you can have the intention, let's say, to still work for. Entonces, you can have an intention to work for the sake of the creation. puede haber una intención egoísta, una intención con el fin de otorgar. Estos son grados diferentes de intención. You have the full intention, that's actually A veces sí. Entonces, uno tiene la intención completa, llamada intención lishma. Okay, thank you. Parece sí. Gracias, Rab. Petach Tikva 33. כן, הוא כתב כאן ככה, ואחרי זה היינו לאחר שהוא כבר רגיל בעבודת המעשה ושומר אותם בשמחה. Dice que después que está acostumbrado al trabajo en acción y lo hace en alegría, que puede cumplir los preceptos del Creador, entonces se puede hablar con él de la intención, pero si no, no se puede hablar con él de la intención. ¿A qué se refiere que únicamente cuando la persona está acostumbrada al trabajo en acción y lo hace en alegría, se puede hablar con él de la intención? Rab dice, antes no se puede. No puede. Pregunta, ¿por qué tengo que hacer la acción con alegría? Si no lo hago con alegría, no puedo dedicarme a las intenciones sin alegría. Rab dice, sí. Eso es una señal que lo estás haciendo con deseoso. La alegría es una señal que lo haces deseoso. Pregunta, del artículo recibí la sensación que todo está en manos del Creador, no tenemos lección en la carencia, el llenado de la carencia, ni tampoco pedir porque el Creador nos da todo. Una sola cosa podemos es atraer la luz, ¿cierto? Sí. Pregunta, ¿cuáles son las acciones más efectivas que podemos hacer para atraer la luz? ¿Cuáles son las acciones más efectivas de atraer la luz? Conexión entre nosotros. Pregunta, ¿qué significa de hecho si no hay nada que esté en mis manos elegir? Dice, ¿qué decís? Yo tengo que elegir estar conectada con todas mis amigas, juntas y juntas. Vamos a acudir al Creador y le vamos a pedir la fuerza de la conexión y la fuerza de la
corrección, que esa es en realidad el propósito de nuestro trabajo. Focus Group. Grupo de enfoque. Al final de todo este gran artículo, el Rab da un consejo al final. Por eso, no huyas. ¿Qué es no huir? No salir del grupo ni de la meta que los cabalistas determinan. Pregunta, ¿eso es posible? Yo veo cada vez que yo escapo y después si uno descubre media hora que uno ha escapado. Eso no se llama escapar igualmente. Eso no se llama que te escapaste. Mujeres de Petah Tikva 8. האם עלייה וירידה זה עד כמה שהאדם מרוחק מהשם ומבקש... Ascenso y descenso es hasta cuánto que la persona está alejada del Creador y le pide que el Creador le ayude. Dice sí. Pregunta, ¿eso que él todo el tiempo sube y baja y agranda su conexión con el Creador? Dice sí. Bueno, pasemos a la próxima parte. Y antes cantaremos juntos una canción. מה מפריד בינינו? מה עוצר בעדנו? מלאחות את השברים? מה משותף בינינו? מה מאחד אותנו? הרצון האינסופי. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. בוא נרקום בינינו אהבת אחים, נשזור בתוכנו את כל החלקים, ואז נתחיל לחיות את החיים. אין על מי לסמוך, רק על אבותינו שכתבו לנו מילים. בין המילים אנחנו שתים בים של אור, מתקנים